Siente la misericordia de Dios revelada en esta oración de fe. Hay momentos en la vida en los que orar se siente como hablarle a una puerta cerrada. Momentos en los que no hay respuesta, ni señal, ni consuelo. Solamente un silencio pesado, un vacío que no se llena con palabras, un eco que devuelve preguntas en lugar de promesas. Y es ahí, justo ahí, donde muchos corazones se apagan en secreto. No porque hayan dejado de creer, sino porque comenzaron a creer que Dios dejó de creer en ellos. Quizás tú también has pasado por ese valle invisible, quizás aún lo estás cruzando, donde ves a otros ser bendecidos, guiados, escuchados, y tú solo ves tus propias rodillas cansadas, donde el tiempo se alarga y las promesas parecen haberse desvanecido en una nube de olvido, y aunque sigues diciendo, Señor, aquí estoy, por dentro sientes que Él ya no está. Pero, ¿y si el silencio de Dios no es rechazo? ¿Y si ese aparente abandono es, en realidad, una forma más profunda de acercamiento? ¿Y si la ausencia que sientes es el lenguaje de una presencia que quiere enseñarte algo que el ruido no puede? Este video no es una oración más. Es un viaje al alma herida. Es un susurro para quien no aguanta más gritar. Es un refugio para corazones cansados de pelear por fe. Aquí no venimos a exigir milagros. Venimos a volver a sentir, a recordar que la misericordia de Dios no siempre grita, pero nunca se va, que la presencia divina no necesita truenos para tocarte. A veces basta un susurro, un aliento, una lágrima que cae, y el cielo se abre. Prepárate para reencontrarte con aquel que nunca dejó de amarte. Aunque tu alma lo haya olvidado, Él jamás soltó tu historia. Cuando el alma se siente rechazada incluso por Dios, no hay dolor más difícil de explicar que el de sentirse ignorado por aquel en quien pusiste toda tu esperanza. No es un dolor físico, tampoco es solo tristeza, es un silencio que duele por dentro. Es como si tu alma golpeara las puertas del cielo y no hubiera nadie del otro lado. Has orado, has creído, has llorado en secreto y sin embargo nada, ningún cambio, ningún milagro, ninguna señal de que Dios está ahí. Y entonces, sin darte cuenta, nace una sospecha, una voz sutil que susurra, tal vez Dios ya no te quiere escuchar. Muchos creyentes no se atreven a decirlo en voz alta, pero lo sienten, el rechazo divino, como si hubieran sido apartados, como si su fe fuera insuficiente, como si sus errores los hubieran dejado fuera de la gracia. Y entonces se vuelven expertos en aparentar que todo está bien, mientras por dentro sienten que Dios se ha ido. Pero escúchame bien, ese sentimiento, aunque real, no es la verdad. La palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Si incluso los vínculos humanos pueden fallar, Dios sigue siendo el único que no abandona. El alma rechazada no necesita más exigencias espirituales. No necesita que la juzguen ni que la empujen a tener más fe. Lo que necesita es misericordia. Y la misericordia de Dios no llega cuando todo va bien. Llega cuando todo dentro de ti parece estar roto. Es en el silencio que Él te observa más de cerca. Es cuando sientes que estás solo, que Él más te sostiene. Aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, Él no se ha ido. Nunca lo hizo. Tal vez lo que interpretaste como rechazo era protección. Tal vez ese silencio fue una pausa de gracia. Tal vez Dios no te habló porque estaba ocupándose de ti más allá de tus sentidos. Porque a veces el amor verdadero no se manifiesta con palabras, sino con presencia, silenciosa, constante, inquebrantable. Hoy quiero que escuches esto como una verdad que desarma la mentira. Tú no estás fuera del corazón de Dios. Tu historia no ha sido desechada. Tu oración no fue archivada y tu fe, por débil que parezca, aún tiene valor para Él.
Esta oración no será para cambiarlo todo afuera, será para cambiar lo que hay dentro. Será para sanar esa herida secreta que grita, Dios me ha dejado, porque no lo ha hecho, y en los próximos minutos su misericordia va a tocarte de nuevo. Abre tu alma, cierra los ojos si lo deseas, respira. Este es el lugar donde la misericordia se encuentra contigo, no porque lo merezcas, sino porque Él así lo quiere. El susurro divino en medio del juicio propio. A veces no es Dios quien te condena, eres tú mismo. Es esa voz que llevas dentro, que recuerda tus errores, que revive tus fracasos, que te juzga sin compasión. Esa voz que se disfraza de conciencia, pero que no tiene misericordia, que no te deja respirar en paz, que te repite una y otra vez que ya no mereces ser escuchado, que no eres digno, que fallaste demasiado, que orar ahora sería hipócrita. Y lo más doloroso es que muchas veces confundimos esa voz con la voz de Dios. Pensamos que es el Espíritu Santo el que nos acusa, que es Él quien repite lo que la culpa ya nos gritó tantas veces. Pero no es así. El Espíritu Santo no es el eco de tus errores. Es el susurro que te recuerda que aún eres hijo, que aún puedes volver, que la gracia sigue abierta. El juicio propio es una prisión sin barrotes. No necesitas que nadie te encierre. Tú mismo construyes los muros. Uno hecho de vergüenza, otro de decepción contigo mismo, otro más de recuerdos que todavía duelen. Y desde ahí adentro comienzas a orar sin esperar respuesta. O peor, dejas de orar, porque crees que Dios piensa de ti lo mismo que tú piensas de ti. Pero aquí hay una verdad que desarma esa mentira. La voz de Dios jamás humilla, jamás acusa para destruir, jamás hiere para exhibir tus faltas. La voz del Padre corrige, sí, pero lo hace con ternura, con paciencia, con una misericordia que no lanza piedras, sino que extiende la mano para levantar. Cuando la mujer adúltera fue llevada ante Jesús, los religiosos querían apedrearla. Ella sabía que era culpable, nadie lo negaba. Pero Jesús no usó su pecado como excusa para avergonzarla. Al contrario, la defendió del juicio y solo después le dijo, vete y no peques más. ¿Ves? Misericordia antes que corrección, amor antes que cambio. Dios no te espera limpio para abrazarte, te abraza para ayudarte a limpiar. Tal vez tu peor enemigo espiritual no sea el diablo, sea tu propia forma de verte, porque no has sabido perdonarte, porque vives repitiéndote que ya es tarde, que Dios tiene favoritos y tú no estás en la lista. Pero el Evangelio no fue escrito para los que se sienten suficientes, fue escrito para los rotos, los que caen, los que se pierden, y aún así son buscados. El susurro de Dios en medio de tu juicio propio no grita, no interrumpe, no te obliga a callar esas voces interiores. Solo se queda allí, esperando que lo reconozcas. Esperando que entre tanta condena interna puedas distinguir su tono de ternura. Y cuando finalmente lo escuches, algo cambia. Te darás cuenta de que no eres ese error que cometiste. No eres tu pasado. No eres la suma de tus arrepentimientos. Eres hijo, eres hija, eres alguien por quien Cristo murió. No para que te sigas culpando, sino para que vivas libre. Hoy, tal vez lo que más necesitas no es una solución, es silencio. Un silencio sagrado donde puedas decir, Señor, ya no puedo más con mi propia voz. Y allí, sin estruendo, sentirás un susurro, el de aquel que dice, yo tampoco te condeno. Y esa frase lo cambia todo. Misericordia no es perdón, es una presencia que se queda. Durante mucho tiempo hemos reducido la misericordia de Dios a una sola palabra, perdón, como si todo su amor pudiera resumirse en el acto de decirnos, te absuelvo. Como si su gracia comenzara y terminara en borrar lo malo que hicimos. Pero la misericordia
es mucho más que eso. El perdón es un instante, la misericordia es una presencia, el perdón limpia, la misericordia permanece, el perdón quita la culpa, la misericordia te acompaña incluso cuando ya no sabes quién eres después del dolor. Dios no quiere solamente perdonarte, Él quiere caminar contigo después del perdón, porque lo que más hiere no es el pecado, es la soledad que viene después. Es el vacío que queda cuando la emoción se apaga. Es la sensación de no merecer compañía, ni consuelo, ni voz que diga, todavía estás aquí. Y es ahí donde entra la verdadera misericordia. No como una fórmula religiosa, no como una transacción espiritual, sino como un amor que decide quedarse. Un amor que no huye cuando ves lo peor de ti mismo. Un amor que no te da la espalda cuando tú mismo sientes vergüenza de tu reflejo. En el Salmo 23, David no dice, «Tu perdón me seguirá todos los días de mi vida». Dais, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días». ¿Lo ves? La misericordia no es un evento, es una compañía. Es la certeza de que no estás solo ni cuando te sientes vacío. Es la seguridad de que aunque no entiendas nada, no vas caminando a ciegas. Muchas personas viven esperando un momento de gracia, pero no saben que la gracia ya está, que la misericordia no es algo que se invoca solamente en momentos críticos, sino que es una sombra fiel que no se aparta. Cuando no puedes orar, ella está. Cuando te caes, ella se arrodilla contigo. Cuando te aíslas, ella te busca. Cuando todos se van, ella se queda. Jesús no se limitó a perdonar a Pedro después de negarlo. Le preparó desayuno, lo llamó por su nombre, le devolvió su propósito. ¿Por qué? Porque el perdón era solo el comienzo. La misericordia es lo que restauró la amistad, lo que reconstruyó la confianza, lo que le recordó a Pedro. Todavía me importas, todavía te quiero cerca. Así es Dios contigo. Tú no eres una deuda cancelada, eres una historia amada, eres alguien por quien Jesús no solo murió, sino por quien decidió quedarse a tu lado, con tus sombras, con tus procesos, con tus dudas, con tu camino torcido, pero real, porque la misericordia no camina sobre alfombras limpias, camina con los pies descalzos sobre el terreno roto del alma. Y tal vez hoy no necesitas pedir perdón por milésima vez. Tal vez hoy solo necesitas darte cuenta que Dios nunca se fue, que su misericordia está ahí, en este mismo segundo, no para juzgar lo que hiciste, sino para recordarte quién eres. Cuando todo cambie y nada tenga sentido, hay una certeza que puedes llevarte al corazón. La misericordia de Dios es una presencia que se queda, no porque tú seas constante, sino porque Él lo es. El lenguaje silencioso de Dios cuando ya no puedes orar. Llega un punto en el camino del alma donde las palabras se agotan, donde ya no sabes qué decirle a Dios, donde las frases que antes fluían ahora parecen vacías, donde la lengua se cansa, el pecho aprieta, y lo único que queda es un suspiro, un silencio, un «no sé cómo hablarte hoy, Señor». Y es allí, en ese espacio sin lenguaje, donde muchos piensan que Dios ha dejado de escucharlos, que su oración ya no cuenta, que el cielo permanece callado porque ellos mismos ya no tienen fuerzas para hablar. Pero es justamente en ese lugar donde comienza el lenguaje secreto de la misericordia. Dios no solo escucha palabras, escucha intenciones, escucha lágrimas, escucha temblores en la voz, escucha el silencio del que se quedó sin fuerzas, pero aún desea creer. Escucha el gemido de quien no sabe orar, pero sí desea ser abrazado. Y eso también es oración. En Romanos 8, Pablo escribió algo que parece haber sido dictado por el Espíritu para aquellos que ya no pueden más. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos, no versos,
no oraciones perfectas, no frases teológicas, gemidos, como quien llora en lo más profundo del pecho y no puede ponerle nombre a lo que siente. Pero aún así, Dios lo entiende. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿El peso de no poder arrodillarte más? ¿La frustración de no saber si tu fe está viva o es solo una rutina? ¿El silencio tan denso que parece que Dios mismo se ha escondido de ti? Pues déjame decirte algo con toda la ternura que Dios me permite. No necesitas gritarle a un padre que ya está cerca. No necesitas formular una oración perfecta para tocar un corazón que ya está inclinado hacia ti. No necesitas hablar cuando tu alma ya está temblando de cansancio, porque su misericordia no depende de tu elocuencia, sino de su compasión. Dios no se ofende por tu silencio. Él lo habita, Él lo transforma, Él lo llena con su presencia. A veces, cuando más sentimos que el cielo está callado, es cuando Dios está más ocupado restaurándonos desde dentro, porque su lenguaje no siempre es audible. A veces es una paz que llega sin razón, a veces es una lágrima que cae sin aviso, a veces es un descanso inexplicable después de una noche larga. Si hoy no puedes orar, no te castigues, no te alejes, no creas que eso te separa de Dios. Al contrario, tal vez estás en el umbral más sagrado de tu fe, el lugar donde ya no hay discurso, pero aún hay deseo, el lugar donde se termina la forma y empieza la intimidad. Deja que tu silencio sea un altar, deja que tu respiración cansada sea incienso, deja que tu corazón sin palabras sea la carta abierta que Dios mismo va a leer, porque Él sabe, Él ve, Él comprende, Él interpreta lo que ni tú puedes explicar. Y en ese silencio, que parece vacío, su misericordia susurra, no con reproches, no con exigencias, sino con ternura, con amor, con una voz tan suave que solo el alma puede oírla. Estás orando, incluso si no lo sientes. Estás siendo escuchado, incluso si no lo sabes. Porque tu silencio también tiene voz, cuando es entregado en fe. El día que dejaste de buscarlo y Él te siguió buscando. Hay un momento que casi nadie confiesa en el que dejamos de buscar a Dios. No fue de golpe, no fue con rebeldía, no fue por odio, fue por cansancio, por dolor, por decepción. Fue por sentir que ya no tenía sentido seguir orando, seguir esperando, seguir creyendo. Ese momento llega cuando la fe se siente estéril, cuando la esperanza se convierte en rutina y el alma se pregunta, ¿vale la pena seguir hablando con un Dios que no responde? Y entonces dejamos de hablar, dejamos de buscar, dejamos de esperar. A veces, sin siquiera notarlo, dejamos de creer con el corazón. Seguimos en pie, pero por dentro estamos caídos, y sin embargo, Dios no se detuvo. Porque Él no necesita que tú lo busques para amarte. No espera a que tú te acerques para moverse hacia ti. No se rinde cuando tú lo haces. Él es el buen pastor. Y el buen pastor no olvida a sus ovejas cuando se pierden, aunque ellas ya no sepan cómo regresar. Jesús contó una parábola, sencilla y eterna, la de una oveja que se perdió. No fue el rebaño el que la echó, no fue el pastor el que la olvidó. Fue ella misma que paso a paso terminó lejos, sola, agotada. Y entonces, dice el texto, el pastor dejó a las 99 para ir tras esa una. Lo más impactante no es que la buscó, es que no esperó que ella pidiera ayuda, no esperó que gritara, no puso condiciones. Fue, caminó, y cuando la encontró, no le exigió explicaciones, no la reprendió, no la castigó, la cargó en sus hombros, la trajo de vuelta y celebró. Porque para Jesús, una oveja rota sigue siendo un motivo de fiesta. Tal vez tú eres esa oveja. Tal vez hace tiempo que dejaste de buscarlo. Tal vez te alejaste sin querer. Tal vez no sabías que te estabas perdiendo o simplemente ya no pudiste más.
Pero hoy quiero que escuches esto no como una reflexión, sino como un anuncio del cielo. Dios ha venido tras de ti. Sí, justo ahora, en este video, en este momento. Esta no es una casualidad, es una búsqueda. Es el pastor que ha llegado a ti, no para exigirte fe, sino para ofrecerte descanso, para decirte que no estás olvidado, que aunque tú dejaste de buscarlo, Él jamás dejó de moverse hacia ti. Y ese movimiento es misericordia. La misericordia no espera condiciones ideales, no espera que lo sientas, no necesita tu iniciativa, se anticipa, se mueve cuando tú estás inmóvil, llega cuando ya no tienes fuerzas para llegar tú. Es ese amor que sigue llamando aunque tú hayas cerrado la puerta. Es la mano que se extiende mientras tú aún estás en el suelo. Es el latido divino que sigue sonando, incluso cuando tú creíste que el corazón de Dios se había apagado para ti. Hoy no necesitas regresar con explicaciones. Solo necesitas rendirte al hecho de que nunca fuiste abandonado, que aunque tú soltaste su mano, Él no soltó la tuya, que aunque tu búsqueda se detuvo, su misericordia no se detuvo jamás. Y en este instante, mientras escuchas estas palabras, el buen pastor está ahí, no para juzgarte, no para reclamar, sino para abrazarte y traerte de vuelta al lugar donde siempre perteneciste, su corazón. La herida que ocultas es donde Dios quiere tocarte primero. Todos llevamos algo que no mostramos, una herida, una vergüenza, un recuerdo que preferimos enterrar. Puede haber sido una caída que marcó tu historia, una traición que nunca sanó, un error que aún te duele más de lo que confiesas. Es esa parte de ti que escondes incluso cuando oras, el lugar al que no invitas ni siquiera a Dios. Tal vez has aprendido a vivir así, con un fragmento roto en silencio, con una historia que callas para no revivir el dolor. Has construido muros alrededor de esa herida. Has aprendido a orar desde la parte sana, desde la parte fuerte, desde lo que sabes decir. Pero esa otra parte, esa que llora cuando nadie te ve, permanece sin tocar. Y sin embargo, es allí donde Dios quiere comenzar. Porque la misericordia no busca las zonas perfectas, no necesita tu presentación más limpia, no espera a que ordenes el alma para entrar. Busca justo lo contrario, el área oculta, el rincón oscuro, la parte que aún sangra, ese cuarto cerrado por dentro que solo tú sabes que existe. En Marcos capítulo 1 hay un leproso que se acerca a Jesús. No podía estar ahí, la ley lo prohibía, su cuerpo era impuro, su presencia era indeseada, pero él se atrevió, y Jesús, en lugar de reprenderlo, lo tocó, lo tocó. Antes de decir una palabra, antes de pronunciar sanidad, antes de hacer un milagro, puso su mano sobre la herida. Ese toque lo cambió todo. Hoy tú también necesitas ese toque. Pero no será sobre lo que muestras, no será sobre lo que tienes resuelto, será sobre lo que aún escondes, porque lo que no sanas se repite, lo que callas se pudre por dentro, y lo que entregas a Dios comienza a transformarse. Pero para eso necesitas permitirte ser visto. No hablo de confesar tus fallas públicamente. Hablo de dejar que Dios entre a esa parte de tu alma que aún le teme a la exposición, a ese rincón que dice, si Él ve esto, me rechazará. Pero no lo hará, porque Él ya lo ha visto, siempre lo ha sabido, y aún así sigue acercándose. Tal vez llevas años orando por bendiciones, sin saber que lo que más necesitas es sanidad interior. Tal vez lo que bloquea tu fe no es falta de creencia, sino una herida sin cerrar. Y hoy esa herida no necesita otro escondite, necesita presencia, misericordia. Un toque que no juzga, que no expone, que no exige, solo cura. Cuando Jesús resucitó, no ocultó sus heridas, las mostró, las presentó como prueba de victoria. Las manos traspasadas no desaparecieron, se convirtieron en señal de amor.
Así también, Dios quiere enseñarte que tus heridas, una vez sanadas, pueden ser parte de tu propósito. Pero todo empieza aquí, con una rendición, con una oración silenciosa que diga: Señor, esta es mi herida. No quiero esconderla más. No quiero vivir huyendo de lo que aún me duele. Tócame donde más temo ser tocado. Y entonces, la misericordia hará lo que mejor sabe hacer: entrar donde nadie más puede y restaurar lo que parecía imposible. Misericordia como reinicio, cuando Dios no te devuelve al punto de caída, sino al propósito original. Cuando caemos, lo primero que deseamos es volver atrás, retomar lo que perdimos, volver al momento antes del error, reconstruir lo que se quebró. Es natural, el alma busca reversa cuando la culpa pesa. Pero la misericordia de Dios no funciona como un botón de retroceso, no te lleva atrás, te lleva al propósito. Dios no te regresa al instante donde todo se rompió, te lleva más allá, al lugar donde Él siempre soñó contigo. Porque su plan para ti no fue cancelado por tu error, fue recalculado por su gracia, y eso cambia todo. Nos han enseñado que restauración es empezar desde donde caímos, pero no. La restauración de Dios no es un castigo disfrazado, es una redirección con propósito. Él no te dice: vuelve al principio y hazlo bien esta vez. Él dice: levántate y sigue caminando conmigo hacia donde siempre te quise llevar. Mira a Moisés, un hombre que mató a un egipcio y huyó. Se escondió por 40 años en el desierto, creyendo que su historia había terminado. Pero Dios no lo llevó de vuelta al palacio, lo llevó a una zarza ardiente, a un encuentro, a un nuevo comienzo. No al lugar donde cayó, sino al lugar donde comenzaría su propósito. Así es la misericordia. No te humilla con recordatorios de tus errores, te dignifica con nuevas instrucciones, no te obliga a repetir la historia, te invita a escribir una nueva. Y lo más hermoso es que incluso tus heridas, incluso tus desvíos, incluso tus años perdidos, terminan siendo parte del camino que te lleva al destino eterno de Dios para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque su propósito no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Tal vez tú pensaste que ya habías fallado demasiado, que el cielo te descalificó, que el llamado se canceló. Pero lo que sentiste como punto final, para Dios era solo una coma. Él no te descartó, solo estaba esperando el momento perfecto para decirte: ahora reiniciamos. Y ese reinicio no empieza con grandes milagros, empieza con un susurro, con una paz nueva, con una palabra inesperada, con una rendición sin resistencia. Empieza cuando aceptas que tu vida no está determinada por tu caída, sino por la mano que te levanta. La misericordia no te devuelve al piso, te entrega un mapa nuevo, y ese mapa no tiene rutas rectas, tiene encuentros. Encuentros donde el Espíritu Santo te recuerda que sigues siendo llamado, sigues siendo amado, sigues siendo parte del plan. Hoy no estás volviendo al lugar del error, estás avanzando hacia el lugar del propósito, porque Dios no quiere que repitas el pasado, quiere que recibas el futuro que preparó desde antes de tu nacimiento. Y si sientes que no sabes por dónde empezar, basta con abrir el corazón y decir: Señor, no me devuelvas al punto de caída, llévame al lugar donde aún me ves como tú soñaste, y allí, en ese acto de fe, la misericordia tomará el control y todo comenzará de nuevo. Pero esta vez, más profundo, más verdadero, más cerca del corazón de Dios que nunca. Cuando la vergüenza se disfraza de humildad y bloquea la gracia. No toda voz que baja la cabeza está siendo humilde. A veces, lo que parece humildad es, en realidad, vergüenza camuflada. Una forma de autoexilio, de castigo silencioso, de permanecer lejos de Dios no porque Él lo quiera, sino porque tú ya no te crees digno de acercarte. Y eso
Es una trampa espiritual tan común como peligrosa. La vergüenza no solo duele, también miente. Te convence de que lo correcto es esconderte, que no debes levantar la mirada, que debes quedarte en un rincón del alma, como alguien que fue perdonado, pero que no merece volver a ser usado, abrazado, restaurado. Y entonces te apartas de la gracia mientras te repites a ti mismo: estoy bien así, no necesito más. Que Dios bendiga a otros. Yo ya tuve mi oportunidad. Suena humilde, pero no lo es, porque la humildad no se niega a recibir amor. La humildad acepta que no lo merece, pero lo recibe con gratitud. La vergüenza, en cambio, se esconde, se encierra, se autoexcluye. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que mientras te castigas con pensamientos de indignidad, la gracia de Dios está tocando la puerta, esperando ser recibida. Pero no puede forzar la entrada, porque la gracia es regalo, y todo regalo necesita ser aceptado. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa con el corazón destrozado, no llega con orgullo, pero tampoco llega pidiendo limosna emocional. Solo dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre, sin dejarlo terminar, lo viste, lo abraza, lo restaura, porque la verdadera humildad no le impidió volver, fue el puente que lo trajo de regreso. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones abiertos, y muchos creyentes han dejado de abrirse a la gracia porque piensan que el castigo personal es noble, que vivir con la cabeza baja es reverente, pero no. Es esclavitud disfrazada de espiritualidad. La sangre de Cristo no fue derramada para que vivas con culpa permanente, fue derramada para que seas libre. Y si tú, con tu silencio interior, estás diciendo: no merezco más, estás rechazando lo que Dios más desea darte, un nuevo comienzo. Vergüenza no es arrepentimiento. La vergüenza te hunde. El arrepentimiento te levanta. La vergüenza te encierra en ti mismo. El arrepentimiento te vuelve hacia Dios. La vergüenza te calla. El arrepentimiento te hace hablar con sinceridad y volver a confiar. Hoy es posible que lleves tiempo viviendo bajo una sombra espiritual sin darte cuenta, rezando sin esperanza, sirviendo sin alegría, viviendo la fe como una deuda que nunca se paga. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio no es una cadena, es un abrazo, es libertad, es volver a mirar al cielo sin miedo a ser rechazado. Y si quieres salir de esa prisión silenciosa, solo necesitas hacer algo: creerle más a la misericordia que a tu memoria. Porque sí, tú sabes lo que hiciste, pero Dios sabe quién eres, y Él no te ve a través de tus fallas, sino a través de su Hijo. Levanta la cabeza, no con soberbia, con gratitud, no porque lo merezcas, sino porque su gracia lo ha decidido. No te escondas detrás de una falsa humildad. Deja que la misericordia te devuelva al lugar donde el amor no se gana, se recibe. La oración que no busca milagros, sino abrazo. Hay un tipo de oración que nace del cansancio, otra que nace de la necesidad, otra que nace del miedo, pero existe una más profunda, más rara, más transformadora. Una oración que no pide milagros, que no exige respuestas, que no negocia con el cielo. Una oración que solo dice: Señor, quédate conmigo. Esa oración no brota de la fuerza, sino de la rendición. No busca cambiar las circunstancias, sino entregar el corazón. No pide que Dios mueva montañas, pide que Él permanezca cerca. No exige señales, solo presencia. Porque llega un momento en el camino espiritual en el que uno descubre que el verdadero milagro no es lo que Dios hace, sino lo que Dios es.
Muchos oran esperando resultados, y está bien. Dios escucha las peticiones, Él entiende las urgencias, los dolores, las prisas de la vida, pero hay una dimensión más íntima de la fe, aquella en la que dejas de ver a Dios como la fuente de soluciones y comienzas a verlo como el hogar donde descansan tus cargas. En los Salmos, David no siempre pedía victorias. A veces simplemente decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa no es la oración de un guerrero pidiendo triunfos. Es la oración de un hijo buscando brazos, un alma que comprendió que no siempre necesita un milagro para seguir adelante. A veces solo necesita sentir que Dios está ahí. Hay personas que oran todos los días, pero nunca descansan. Oran como quien llena formularios, con precisión, con repetición, con obligación, pero no se permiten sentir, no se permiten llorar, no se permiten ser frágiles delante del Padre. Están tan acostumbradas a pedir que han olvidado cómo recibir. La oración que abraza no dice haz, dice sé. No dice resuélvelo, dice acompáñame, no dice quítame esto, dice quédate conmigo mientras lo enfrento. Y cuando el alma aprende a orar así, algo cambia profundamente, porque la paz deja de depender de lo que ocurre afuera y comienza a brotar desde adentro. Tal vez hoy estás agotado de pedir. Tal vez tienes la sensación de que tus oraciones se volvieron listas interminables de peticiones. Tal vez ya no tienes fuerzas para suplicar cambios en tu vida. Déjame decirte algo. Dios no se cansa de tus peticiones, pero tampoco te exige que siempre tengas algo que pedir. Puedes simplemente estar con Él. Puedes llegar sin palabras y decir: Padre, no quiero nada hoy, solo quiero descansar en tu voz. Puedes acercarte sin explicaciones y sentir el peso de tus cargas caer suavemente, como si el cielo mismo hubiera apoyado su mano sobre tu espalda. Puedes llorar en silencio, sabiendo que tus lágrimas son recogidas como oración. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, no pidió milagros, no pidió un salario, no pidió una solución, solo volvió, solo se acercó, solo regresó al abrazo, y el padre corrió hacia él, lo cubrió, lo llamó hijo otra vez. Así es esta oración, la oración del regreso, la oración del abrazo. La oración del silencio sagrado, donde ya no buscas nada más que a Él. Y cuando oras así, sin darte cuenta, lo encuentras todo. Tu historia no terminó con tu peor error. Hay un momento en la vida donde sentimos que todo terminó. Un instante donde un error, una caída, una mala decisión nos rompe por dentro y parece borrar todo lo bueno que hemos vivido. Es ese punto en el que el alma se convence de que ya no hay regreso, de que el propósito se perdió, de que el llamado fue cancelado, de que la gracia dejó de fluir, y entonces el corazón empieza a vivir como si la historia hubiese sido escrita hasta ahí. Pero Dios no escribe historias que terminan en ruinas. Dios no finaliza capítulos con vergüenza. Dios no coloca punto final donde tú colocaste punto y seguido. Ese error que tanto te pesa no es tu final. Fue un golpe, sí. Fue un momento oscuro, sí. Fue una herida que aún te duele, sí. Pero no fue el entierro de tu propósito. Fue el momento en que más necesitaste misericordia. Y la misericordia nunca llegó tarde. Lo que tú creíste que te descalificaba, Dios lo usa para recordarte que no eres fuerte por ti mismo. Lo que tú creíste que lo alejaba, Dios lo transforma en un puente para acercarte más a Él. Lo que tú creíste que había destruido tu futuro, Dios lo convierte en el lugar donde renace tu historia. La Biblia está llena de personas que parecían haber arruinado todo. Moisés mató a un hombre. David cayó en adulterio, Pedro negó a Jesús, Pablo persiguió a la iglesia. Sin embargo, ninguno de ellos terminó donde cayó, porque la misericordia de Dios
no se basa en el historial, sino en el propósito. No se basa en el error, sino en la gracia. No se basa en el pasado, sino en lo que Él sigue viendo en ti. Tu peor error no te define. Te define la voz que te levanta después. Te define el amor que te llama por tu nombre cuando tú solo escuchas acusaciones. Te define la mano de Dios que no espera a que estés fuerte para levantarte, sino que te toma como estás, con tu alma temblando y tus ojos cansados. Cuando Jesús resucitó y fue a buscar a Pedro, no mencionó la negación, no abrió la herida, no tocó la vergüenza. Le preguntó una sola cosa: ¿me amas? Porque la historia de Pedro no terminó con su caída, terminó con un reencuentro. La misericordia borró la memoria del error y escribió un nuevo capítulo con la tinta del amor. Tú también eres Pedro. Has caído, sí. Has cometido errores, sí. Has fallado a otros y a ti mismo, sí. Pero tu historia no terminó ahí. Incluso si tú dejaste de creer en ti, Dios nunca lo hizo. Incluso si creíste que ya no había más que escribir, Dios ya tenía preparado el próximo capítulo. Tal vez llevas años viviendo como si tu peor error fuera lo más importante de tu vida, pero no lo es. Lo más importante es quién eres para Dios. Y para Dios, tú sigues siendo hijo, sigues siendo llamado, sigues siendo amado, sigues siendo parte de su plan eterno. Él no terminó contigo. Él no cerró el libro. Él no apagó la luz. Él está aquí, justo ahora, extendiendo su mano para recordarte que la historia no se terminó. Solo se detuvo porque tú dejaste de caminar. Pero hoy, su misericordia te impulsa a ponerte en pie de nuevo. Vuelve a creer. No en ti mismo primero, sino en la gracia que te sostiene. Vuelve a mirar hacia adelante. No hacia lo que perdiste, sino hacia lo que Dios sigue preparando. Tu peor error no fue tu final. Fue el momento donde la misericordia decidió demostrarte que la historia aún tiene páginas por escribir y que todas llevan tu nombre. El Espíritu Santo como testigo de tu quebranto, no como juez. Una de las mentiras más profundas que se instalan en el corazón herido es esta: el Espíritu Santo me está juzgando. Muchos creyentes, sin darse cuenta, viven como si su presencia fuera una sombra que señala sus fallas, un susurro que recuerda sus errores, una luz que expone su culpa. Pero esa visión no proviene de Dios, sino de un corazón que aún no ha sanado. El Espíritu Santo no es el fiscal de tu alma, no es el eco de tus equivocaciones, no es esa voz áspera que te acusa por dentro cada vez que intentas acercarte a Dios. La Biblia nunca lo presenta como un juez que castiga, sino como un consolador que sostiene. Consolador, esa es la palabra clave. Cuando Jesús anunció su partida, no dijo: les enviaré un juez para que los vigile. Dijo: les enviaré al Consolador, alguien que se sienta a tu lado cuando el alma se rompe, alguien que te cubre cuando no puedes sostenerte, alguien que interviene no para aplastarte, sino para abrazarte desde adentro. Romanos 8 lo expresa de forma tan poderosa que casi se puede sentir. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos, no acusaciones, no demandas, no reproches, gemidos, como quien siente tu dolor por dentro, como quien respira contigo cuando ya no puedes más, como quien conoce el lenguaje que tu corazón no sabe pronunciar. Dios no te dio un espíritu que registra tus fallas, te dio un espíritu que recoge tus lágrimas. Cuando fallas, Él no se aparta, se acerca. Cuando te equivocas, Él no grita, susurra. Cuando te rompes, Él no te señala, te envuelve. Cuando caes, Él no te deja en el suelo. Él es la fuerza que te levanta sin que tú mismo entiendas cómo. Muchos creyentes viven con miedo al Espíritu Santo porque no lo conocen. Creen que está siempre listo para reprender, como si su misión fuera corregir antes de consolar. Pero no,
Cuando Él convence de pecado, no lo hace para destruir la identidad, sino para restaurarla. No lo hace como quien apunta un dedo, sino como quien toma una mano temblorosa y dice: no perteneces a la oscuridad, ven conmigo. El Espíritu Santo es testigo de tu quebranto, y ser testigo no significa estar presente para condenarte, sino para validar lo que sientes. Él ve tu dolor y no lo minimiza. Él ve tu lucha y no la trivializa. Él ve tus noches en vela, tus intentos fallidos, tus lágrimas ocultas, tus miedos más profundos, y se queda. Él se queda. Tal vez te has acostumbrado a pensar que Dios solo está cerca cuando estás fuerte, pero el Espíritu Santo está más presente cuando estás débil, porque en tu debilidad su poder se perfecciona. En tu quebranto su ternura se revela. En tu silencio su voz se escucha mejor. No le tengas miedo. Él no viene a juzgarte, viene a sanarte, no viene a confrontarte para avergonzarte. Viene a alinearte con el amor del Padre. No viene a recordarte lo que perdiste, viene a recordarte quién eres, amado, buscado, abrazado. Cuando te sientas indigno, recuerda esto: el Espíritu Santo no está esperando tu perfección, está esperando tu entrega. Él no se mueve por tus méritos, se mueve por tu apertura, por tu vulnerabilidad, por ese susurro honesto que dice: Señor, no puedo más. Ahí, justo ahí, Él se manifiesta con mayor fuerza, porque donde tú ves ruinas, Él ve terreno fértil para un renacer. Hoy, permite que el Espíritu Santo deje de ser un juez en tu mente y se convierta en lo que siempre fue en el corazón de Dios, tu consolador eterno. La misericordia como herencia, recibir para ofrecer. La misericordia no es solo algo que Dios te da, es algo que Dios deposita en ti para que puedas darlo también. No es un regalo aislado, es una herencia espiritual, una marca profunda, un sello interno que transforma tu manera de sentir, ver, responder y amar. Porque nadie que ha sido realmente tocado por la misericordia vuelve a mirar al mundo de la misma forma. Cuando Dios te abraza en tu punto más bajo, algo dentro de ti cambia. Ya no ves a los demás desde la dureza, ya no juzgas tan rápido, ya no señalas con la misma facilidad, porque recuerdas cómo Dios te miró cuando tú estabas roto. Y esa memoria sagrada suaviza tu alma. La gracia que recibes se convierte en la gracia que das. Pero para muchos este paso se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque reciben la misericordia de Dios, pero no se permiten habitar en ella. Reciben el perdón, pero siguen viviendo como si fueran deudores. Reciben abrazo, pero siguen caminando como extraños. Reciben consuelo, pero se aíslan por miedo a fallar otra vez. Y cuando la misericordia no se asienta en el corazón, no fluye hacia afuera. La verdadera herencia de la misericordia comienza cuando aceptas que el amor que Dios te dio no es un préstamo, es un legado. No es algo que retiras y vuelves a caer. No es algo que se vence con el tiempo. Es un tesoro que Él colocó en tu espíritu para que te acompañe todos los días, incluso en los que no te sientes digno. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. No es una orden fría, es un recordatorio cálido, porque solo quien ha experimentado la profundidad de ser restaurado puede aprender a restaurar. Solo quien ha sido levantado desde el polvo sabe cómo tender la mano a los que están cayendo. Solo quien ha sido perdonado sin reproches entiende el poder sanador de la compasión. La misericordia que recibiste no es para que la guardes, es para que la compartas, es para que tus palabras sanen, para que tu mirada consuele, para que tu presencia alivie, para que tu vida se convierta en un refugio para aquellos que aún no saben que Dios también los está buscando. Y aquí hay algo profundo. Cuando compartes misericordia, sanas partes de ti que aún estaban heridas.
Cuando perdonas desde la gracia, algo en tu alma se ordena. Cuando consuelas desde la experiencia de haber sido consolado, el Espíritu Santo usa tu historia para dar vida a otros. Nada que viviste fue en vano, nada fue desperdicio, todo puede ser semilla. Hay personas que necesitan exactamente la misericordia que tú recibiste, personas que están donde tú estuviste, personas que sienten lo que tú sentiste, personas que creen estar demasiado sucias para ser amadas, y Dios te está preparando para ser un puente, no desde tu perfección, sino desde tu proceso. Misericordia como herencia significa que lo que Dios hizo contigo no termina en ti. Se expande, se multiplica, se convierte en un río que fluye hacia otros, y mientras más das, más recibes. Porque la misericordia no se agota, proviene de un Dios infinito. Hoy, deja que esta verdad penetre en tu corazón. Tú no solo fuiste perdonado, fuiste equipado. No solo fuiste sanado, fuiste enviado. No solo fuiste amado, fuiste habilitado para amar más allá de tus fuerzas. La herencia de la misericordia te vuelve un reflejo del corazón del Padre en un mundo lleno de heridas. Y cada vez que eliges ofrecer misericordia, el cielo se acerca un poco más a la tierra. Aquí comienza tu nuevo capítulo, cuando la fe se rinde y la misericordia resucita. Toda historia tiene un punto donde el alma siente que ya no puede seguir. Un punto donde la fe parece haberse desgastado entre lágrimas, silencios y oraciones que no tuvieron respuesta. Un punto donde el corazón piensa, llegué hasta aquí, no tengo más. Y es precisamente allí, en ese límite, donde el ser humano se rinde, donde Dios empieza. La rendición de la fe no es derrota. Es la puerta de la resurrección. Es el momento en que dejas de cargar lo que te rompe y permites que Dios cargue lo que tú ya no puedes sostener. Es cuando sueltas la idea de control, cuando dejas de luchar en tus fuerzas, cuando reconoces, yo no puedo, pero Él sí. Y en ese instante, la misericordia toma el lugar principal en tu historia. Porque la misericordia no actúa donde hay autosuficiencia, actúa donde hay entrega. No se manifiesta donde el alma se aferra con orgullo, se manifiesta donde el corazón se abre con honestidad. No fluye donde todavía crees que puedes arreglar todo solo, fluye cuando aceptas que no fuiste creado para cargarlo todo. Este capítulo no se llama final, se llama comienzo. Porque no estás terminando la historia, estás empezando algo nuevo, algo que no nace desde tu fuerza, sino desde su gracia, algo que no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad, algo que no nace del esfuerzo, sino del encuentro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no le pidió fuerzas, no le pidió un plan, no le pidió explicaciones, solo dijo, Lázaro, ven fuera. Y la vida volvió a entrar donde ya no había pulso. Eso es la misericordia, el llamado que despierta lo que ya habías declarado muerto, el soplo que aviva la fe que pensabas extinguida, la voz que rompe la oscuridad interna y dice, tu historia no termina aquí. Hoy, Dios está haciendo contigo lo mismo. No te está pidiendo que regreses perfecto. Te está llamando a salir del sepulcro emocional donde estuviste demasiado tiempo. Te está diciendo que aún hay caminos que no has visto, respuestas que no has vivido, promesas que no han sido cumplidas, capítulos que no han sido escritos. Hay vida esperándote del otro lado de tu cansancio. Hay propósito esperándote del otro lado de tu culpa. Hay paz esperándote del otro lado de tu miedo. La fe que se rinde no es una fe débil, es una fe sabia.
Es la fe que entiende que Dios no necesita tu fuerza, necesita tu sinceridad. Es la fe que deja de esconder heridas y empieza a mostrarlas como lugares donde Él puede tocar. Es la fe que deja de huir y empieza a volver. Es la fe que deja de pedir y empieza a descansar. Y cuando esa fe se rinde, la misericordia resucita, resucita tu esperanza, resucita tu visión. Resucita tus sueños, resucita tus ganas de vivir, resucita lo que estaba escondido bajo capas de culpa, vergüenza, miedo o silencio. Resucita aquello que tú habías enterrado antes que Dios lo hiciera. Este es tu nuevo capítulo, no porque el video está por terminar, sino porque Dios está por comenzar algo en ti, porque este mensaje no fue solo palabras. Fue un llamado, una invitación, un abrazo desde el corazón del Padre. Y mientras respiras ahora mismo, mientras tu alma se abre un poco más, mientras tu espíritu se aquieta en su presencia, escucha esto como verdad para tu vida. La misericordia no te trajo hasta aquí para abandonarte. Te trajo hasta aquí para resucitarte. Tu historia continúa, y lo que viene no será una repetición del pasado. Será un camino nuevo, escrito por la mano de aquel que te ama más de lo que tú mismo entiendes.